Hola a todos, compañeras y compañeros. Yo soy Agustín, militante de Descamisados, y en esta oportunidad vamos a estar haciendo una serie de videos introductorios a lo que va a ser nuestro taller de formación virtual, que va a tener comienzo el día sábado, con los compañeros Ezequiel y Sebastián, que van a estar tratando el primer peronismo. Y yo me sumo en sintonía al video que hizo Javier de la Calle, que repasó muy bien la historia argentina desde previo a la conformación del Estado Nacional hasta casi la entrada de Perón al poder, es decir, hasta casi la década del 40. Así que en esta oportunidad yo voy a estar hablando de lo que es el Estatuto del Peón Rural, qué fue y qué significó políticamente y socialmente dicho estatuto. Así que, bueno, para comenzar vamos a mencionar que el Estatuto del Peón Rural es un estatuto, un decreto firmado por el coronel Perón, en ese entonces coronel, que ocupaba la Secretaría de Trabajo y Previsión Social bajo la presidencia de Delmiro Farrell, el 8 de octubre de 1944, y que establecía una serie de derechos laborales para un proletariado rural que hasta el momento no había sido dignificado y que era esencial, hasta esa época era el trabajador esencial de la economía argentina. Recordemos que la economía argentina, hasta el proceso de industrialización por sustitución de importaciones que se dio a mediados de la década del 30 y que completó el peronismo con una profunda industrialización, eh, era una economía, un modelo agroexportador al servicio de los intereses británicos y conformado por una oligarquía terrateniente y ganadera que no solo manejaba la economía, sino que manejaba los hilos del país políticamente, con un régimen oligárquico conservador desde la conformación del Estado Nacional, desde la campaña al desierto, donde se repartieron las tierras entre unas familias tradicionales y que armaron un modelo de país exclusivo y excluyente para esta oligarquía y para los hijos de esta oligarquía, los hijos del poder. Así que era una visión de país para unos pocos, ya que se planteaba incluso con Sarmiento esto de civilización y barbarie. Así que vamos a hablar primero de lo que fue el estatuto en sí, en materia de derechos. Vamos a decir que es un estatuto que establecía derechos laborales como un sueldo mínimo, vacaciones pagas, aguinaldo, condiciones de hábitat, condiciones de salud y de higiene para trabajadores que la oligarquía ni siquiera les pagaba acorde al trabajo de sol a sol que tenían, con todas las plantaciones, con la cría de ganado, con un montón incluso cuidando las tierras de estos casi señores feudales, podríamos decirlo, para esa época. Así que en materia de derecho significa la dignificación de un sector social trabajador esencial de la economía argentina durante el modelo agroexportador. Así que desde la materia de derechos es innovador. Y segundo, es muy importante el significado político y social de este estatuto. Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, comienza a meterse en el bolsillo, por así decir, a una masa trabajadora que no tenía derecho laboral alguno, ni participación política, ni nada, y que trabajaba en los campos de estas familias tradicionales, hacendadas, terratenientes, que, que conformaban una aristocracia. O sea, desde la formación del Estado Nacional podemos mencionar una serie de familias
que hasta hoy en día son reconocidas, incluso formaron parte del nefasto gobierno anterior. Podemos mencionar a los Brown, a los Bullrich, a los Blanco Villegas, incluso nos podemos retrotraer a épocas de la dictadura y a quien introdujo el neoliberalismo en la Argentina, que es Martínez de Hoz, Federico Pinedo. ¿Y a quién enfrenta, por ejemplo, Perón, o quién se enfrenta, mejor dicho, a Perón a través de este estatuto? Uno era un empresario de la carne, es decir, un empresario de la carne significa un terrateniente ganadero, de la provincia de Salta, llamado Robustiano Patrón Costas, que hasta el momento del GOU era el que iba encaminado a ser el presidente como sucesor de Castillo en la época de la década infame. O sea, es un personaje nefasto de la historia argentina, que, bueno, valga la redundancia, con su apellido, hacía de patrón de estancia con todas las letras, que por ejemplo, lo que decía era: lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón era que durante su gobierno, y luego también, o sea, palabras textuales de este muchacho, el negrito, así lo menciona, que venía a pelear su salario, se atrevía a mirarnos a los ojos, o sea, ya no pedía, sino que discutía. O sea, imaginémonos el grado de cinismo de Patrón Costas, que, para traer un comentario a colación, es el abuelo de la mujer de Federico Pinedo Obarrio de la Ferrera, o sea, otra familia tradicional, como para que vayamos viendo cómo las familias tradicionales se casan entre sí, conformando una oligarquía ya desde tiempos inmemoriales. O sea, no solo se casan entre sí y hacen negocios entre sí, sino que también quieren gobernar el país, o quieren hacer un país entero acorde a sus propios intereses y a sus propias ganancias. Son absolutamente antipopulares, antidemocráticos. No es una cuestión de un personaje en sí, sino que es toda una clase y hasta una casta social aristócrata y oligarca que siempre se las congenió para enfrentar al peronismo. Así que por este lado del significado político, la verdad que el estatuto del peón rural fue muy revolucionario para la época. Se estaba dignificando a un sector explotado por la principal clase dirigente y económica y política de este país, que no había tenido nunca un enfrentamiento político en la historia argentina hasta la llegada de Juan Domingo Perón. Así que en base a esto que estamos mencionando, podríamos hablar de poco de la literatura con conciencia nacional y de autores nacionales que bien mencionan al estatuto del peón rural, y no solo al estatuto, sino también que hacen al trabajador rural en sí. Ya autores nacionales como Jaureche, por ejemplo, tenemos autores nacionales como Jaureche en Los Profetas del Odio, y otro autor que voy a mencionar un poco más adelante es Leopoldo Marechal, que hace una simbología del Martín Fierro. Todos estos textos, si quieren, después los pueden buscar en Google, están todos, incluso son de fácil acceso, no hace falta buscar mucho. Por ejemplo, Arturo Jaureche en Los Profetas del Odio menciona, ¿no? ¿De quién está hablando? Está hablando de un ser nacional. ¿Y por qué habla de un ser nacional? Bueno, estaba diciendo antes, el proletariado rural, ¿no? Está conformado sobre todo por gauchos. ¿Y de qué hablaba? Del peón de estancia, del cabecita negra, del trabajador golondrina, que en el siglo XIX era el típico gaucho de facón de Martín Fierro, ¿no? Y que menciona Jaureche que previo a este estatuto, ¿por qué
el gaucho se unía al caudillo? Porque el caudillo, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas o Martín Miguel de Güemes, era su representación sindical, era el que lo incentivaba a enfrentarse al patrón. Por ejemplo, acá menciona Jauretche en Los Profetas del Odio: otra cosa es que el patrón sienta perdido su dominio del hombre cuando amurallaban con sus pechos el frente norte de nuestra independencia, acá cuando habla de la guerra gaucha con Güemes, cuando murió esa institución rastreada, vaya a saber en qué reminiscencia visigótica, cayó en el olvido. Y después se preguntan por qué el gaucho apoyó a los caudillos. ¿Qué civilización y barbarie y qué niño muerto? El caudillo era el sindicato del gaucho. O sea, ¿y qué podemos apreciar acá en estas líneas de Jauretche en Los Profetas del Odio con respecto al estatuto del peón rural? Bueno, que Perón es consciente del drama de su pueblo, en este caso del peón rural, y que era un crimen, un crimen, porque lo menciona así Jauretche, que debían marchar a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya en el campo no había trabajo. Eran trabajadores capacitados con oficios que estaban desocupados, desempleados. Mientras los dueños de la tierra seguían aumentando la renta a valores descomunales a costa del sufrimiento de estos trabajadores. Y que encima, imagínense que cuando llegaban a la ciudad eran discriminados por la clase media y los sectores pequeños burgueses urbanos, a lo que le decían las cabecitas negras, el aluvión zoológico, ¿sí? Así lo describió la intelectualidad burguesa, y que muchos levantan hasta hoy en día, como Borges o Bioy Casares, por ejemplo, ¿no? Que son personas que lo describieron así. Así que acá Perón estaba dignificando un trabajo humano explotado y que no tenía relación alguna con las ganancias de estos sectores que manejaban la riqueza del país, ¿no? Que vivían del comercio de la carne, que admiraban Inglaterra, el comercio de la carne, de la lana, del cuero, del trigo, y que por ejemplo que se podían gastar más en la reparación de un tractor que en el salario de los trabajadores que hacían a su ganancia, ¿no? Que hacían, porque si no trabajaban la tierra, ¿quién le iba a trabajar? Peña Brown iba a trabajar el peón rural. Así que otra lectura en este sentido, ¿no? de autores con conciencia nacional, como dije, es Leopoldo Marechal, que tiene un texto llamado El simbolismo de Martín Fierro, que como les comenté, con solo escribir el simbolismo de Martín Fierro Marechal en Google les va a aparecer, y que nos habla de la figura del gaucho como el ser nacional, que también es lo que les mencioné recién. Y por qué se vuelcan al peronismo estas masas conformadas por los cabecitas negras, ¿no? Estas masas que despreciaban los intelectuales gorilas y que despreciativamente llamaban el aluvión zoológico, y que bien Raúl Escalabrini Ortiz, otro autor absolutamente recomendable de nuestra literatura nacional, llamó el subsuelo de la patria sublevado, ¿no? El 17 de octubre lo llamó el subsuelo de la patria sublevado. Y bueno, se vuelcan al peronismo principalmente también al apoyo de la figura de Juan Domingo Perón, porque era el único que había sabido interpretar hasta ese momento de la historia argentina las características propias del ser nacional argentino y latinoamericano. Era quien había dignificado el trabajo criollo. ¿Y cuál era el trabajo criollo hasta ese momento? Al ser criollo, al ser nacional argentino, el trabajo criollo era el trabajo en el campo, el del proletariado rural. Y que bueno, que también, ¿por qué se volcaban al apoyo de la figura de Perón?
que bien había sabido interpretar sus sentires, porque también había ideologías políticas traídas desde Europa. Por ejemplo, pueden ser los liberales y conservadores por derecha, y por izquierda pueden ser también los partidos socialistas y comunistas. No habían sabido interpretar este trabajador criollo con características nacionales propias del continente americano, ¿no? Y de la Argentina. O sea, estamos hablando del gaucho como figura del ser nacional, y que fue bien interpretado bajo la doctrina justicialista. Un trabajador que era el motor de la economía hasta el momento de la industrialización, ¿no? Durante el modelo agroexportador, porque también, por ejemplo, podía haber trabajadores de curtiembres y trabajadores del cuero, de la lana, trabajadores de frigoríficos, que también eran trabajadores del modelo agroexportador, pero bueno, eran más urbanos, ¿no? Quien trabajaba la carne para después exportarla a Inglaterra era un trabajador de los frigoríficos ubicados, no sé, por ejemplo, en lo que sería, lo que hoy sería Mataderos, frigorífico Lisandro de la Torre, o las curtiembres de Avellaneda a la vera del Riachuelo. Así que bueno, este fue un video introductorio para complementar el video que hizo Javier el otro día, y que está muy bien explicado, casi 60 años o más de la historia argentina, y que van a explicar muy bien nuestros compañeros Ezequiel y Sebastián el día sábado, con nuestro primer encuentro virtual que adaptamos a estos tiempos de pandemia, que sería nuestro segundo encuentro, porque el primer encuentro ya lo tuvimos en marzo y fue de manera presencial, previo a todo este lío. Así que los espero este sábado, y en los próximos encuentros también. Serán primer peronismo, segundo peronismo, la resistencia peronista. Va a estar bueno, únanse, hay un link para sumarse, pueden participar, están todos y todas más que invitadas. Así que un abrazo grande y viva Perón.